días, ¿cómo están? Pues seguimos meditando sobre este tema de que está basado en Apocalipsis 5:10, que dice, y nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos. Piense esto, es bien importante, porque hemos hablado en los pasados 2 días acerca del orden de primero ser reyes y después de ser sacerdotes, pero aquí también habla que es para nuestro Dios. ¿Qué quiere decir? Dios quiere que prosperemos, pero que nuestra prosperidad le dé gloria. Dios quiere que seamos felices, pero que nuestra felicidad le dé gloria, porque es una reciprocidad, es cuando reconocemos que tenemos una intervención sobrenatural en nuestra vida y que las cosas están yendo más allá del control que pudiéramos nosotros tener. Y ¿y cómo se llama? Y de ahí necesitamos recordar que es el carácter de Dios entrando en nuestras vidas y que también el carácter de Dios poniendo orden en nuestra vida. El principio del orden es bien importante. Se lo repito, mire, la Biblia empieza diciendo la tierra estaba desordenada y vacía. Y muchas veces usted y yo tenemos vidas desordenadas y vacías a causa del desorden. ¿Y qué empieza a hacer Dios? Empieza a acomodar y a poner orden. Y cuando pone orden, hay vida. Por eso Dios repite una y otra vez y dice, y vio que era bueno. ¿Por qué? Porque ya no había caos. Cuando cada vez que alguien, en uno de los personajes de la Biblia, decide entrar en caos o en desorden, es cuando Dios se aparta de su vida. Cuando tratamos de operar de manera independiente, es cuando Dios se aparta de su vida y el efecto deja de tener vida. Pero todas las personas que Dios mencionó ahí, les dio esa capacidad de reconocer el carácter de Dios. E insisto, Génesis dice, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen para que sea como nosotros y para que reine. Apocalipsis 5:10 dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos. También dice que en Proverbios, aquel hombre que no tiene dominio propio, es decir, aquel hombre que no se gobierna a sí mismo, es como una ciudad con sus murallas caídas, o sea, es exactamente lo mismo. Y si lo vemos en lo natural, y lo he estado repitiendo, yo creo que parecía que lo digo demasiado, pero es lo mismo que vemos en los libros de la gente exitosa, en los consejos para una mejor vida, dice orden, disciplina, buenos hábitos. Entonces, amados, tenemos que meditar en este tema. Antes de convertirnos, o sea, ¿nos es necesario una cercanía con Dios? Sí. ¿Nos es necesario conocer la palabra de Dios? Sí. ¿Nos es necesario convertirnos en alguien religioso? No. Nos es necesario conocer y abrazar el carácter de Dios. Y cuando conozcamos y abracemos el carácter de Dios y nos empecemos a comportar como Él, entonces todos los efectos del reino van a venir sobre nosotros. Los estudios sobre la tierra dicen que somos el resultado de las 5 personas que más influyen en nosotros. Si usted se deja influir por el carácter de Dios, usted va a ser poderoso como Dios, va a ser fiel como Dios, va a ser exitoso como Dios, va a ser reconocido como Dios y va a dar gloria a Dios en todo lo que haga, sin la necesidad de convertirse en alguien religioso. Pero tiene que tener un fundamento y por eso tiene que tener una Biblia y por eso tiene que leerla, amado. Y cuando usted la lee, y le recomiendo, tome una Biblia con un lenguaje simple. Hay una Biblia maravillosa que si gusta yo se la regalo, nomás escríbame. Se llama La Nueva Traducción Viviente y la otra se llama Palabra de Dios para Todos, que son Biblias con lenguajes muy sencillos en donde usted tiene que empezar a leer la primera página, irse de corridito hasta llegar al final y luego volverla a empezar a leer hasta que se le pegue el carácter de Dios, el cual no tiene que ver con lo que nos han enseñado de, ay, no, es que no hagas esto. No, al contrario, la Biblia está llena de cosas que nos dice, haz esto, exactamente igual que los libros padres. Hay libros que a mí me encantan, el Club de las 5 de la mañana, Hábitos Atómicos, pero todo lo que está escrito en esos libros viene reflejado en la Biblia y tiene miles de años escrito. Qué padre que alguien haga estos libros. Pero si usted quiere aparecer en estos libros, otro que le súper recomiendo, ¿no? Tiende tu cama, así se llama. Le va a encantar, pero es el mismo orden. Ahora,
La diferencia va a estar en el que si usted quiere hacer orden de acuerdo a la tierra o usted quiere hacer orden de acuerdo al reino de los cielos. Porque si usted hace orden de acuerdo a la tierra, va a tener el beneficio de la tierra. Si usted hace el orden de acuerdo al reino de los cielos, va a tener el beneficio del reino de los cielos. Usted escoge. Porque si usted va a poner orden de acuerdo a la tierra, pero le ora a Dios para que haga algo de acuerdo al reino de los cielos, pues no tiene el ambiente para que esto se cumpla. Pero si usted hace orden en su corazón, en su vida física, de acuerdo al reino de los cielos, entonces va a tener el ambiente propicio para que la bendición del reino de los cielos caiga. Cuénteme qué opina. Nos vemos mañana. Ya le iba a decir nos escribimos, pero bueno, sí, usted sí escríbame. Nos vemos mañana.